todos nuestros queridos oyentes, o podríamos decir parte de este ministerio de Buenas Noticias de Gran Gozo. Pastor, bienvenido de nuevo a tu programa. Qué bueno que podemos estar frente al público el día de hoy. Sí, claro. Es una oportunidad, como dice la Biblia, hoy es el día, ¿no? Amén. Hoy es el día aceptable. Y qué mejor en esta participación que hablar sobre la buena noticia. Sí. Porque evangelio significa noticia. Así es. Y sabemos que hay noticias malas, noticias viejas. Cuando uno oye una noticia, al siguiente día, esa noticia ya es vieja. ¿No es cierto? Sí. Pero cuando se habla de evangelio, ahí no hay vejez. No, pastor, y qué bueno que hablemos de lo que tú estás comentando, porque queremos redundar y les prometimos al público que vamos a presentar el evangelio como el hecho de la justicia de Dios, Claro. pero que es una justicia cristiana, es una justicia pasiva. O sea, es decir, el hombre depende de la justicia de Dios, no el hombre tiene su propia justicia. Así es. Bueno, por eso Pablo dice que los hebreos andaban conforme a su propia justicia. Bueno. Y no lo hicieron por fe. Así es. Por eso es que tropezaron con la piedra. Amén, muy bien, muy buena. También acuérdate que hemos estado hablando que eso proviene del pecado. El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, es el árbol de la justicia, del juicio. Así es. Pero ese juicio le correspondía a Dios, pero el hombre lo usufructó en lugar de que se lo dejara a Dios. Y si se hubiera dejado a Dios, ¿qué tipo de justicia sería? Bueno, pues el árbol de la vida es una justicia pasiva, una justicia de gracia. Y yo te preguntaría, Domingo, si lo encuadramos así rápido para los que nos están escuchando y vieran de dónde vamos a partir, el evangelio, ¿qué tipo de justicia es? ¿Es una justicia activa o es una justicia pasiva? Bueno, yo creo que mirándolo desde el punto de vista, yo creo que es pasiva. Desde el punto de vista del hombre, ¿no? Del hombre. Uh-huh. Pero cuando Dios está hablando, ahí no hay juicio. No, exactamente. En realidad, no vamos a el juicio es por lo que hicieron, usando su propio sentido. Exactamente. Buscando el conocimiento que no les pertenecía. Pero Dios es amor antes de la consumación de los siglos, o antes de que se iniciara ¿cómo se llama? De que fuéramos creados, de la creación. Antes de eso manifestó la gracia. Así es. Entonces es un Dios de gracia. Y nosotros lo hemos puesto como un Dios de juicio, un Dios, sobre todo un juez severo, en lugar de un Dios de gracia. Entonces el hombre piensa y le adjudica a Dios esa severidad, ¿no crees tú? Así es, y yo me imagino que cuántas veces se ha predicado y se ha presentado un Dios severo, y por eso a veces congregaciones... Sobre todo condenatorio, ¿verdad? Sí, a veces las congregaciones se van a sus casas tristes, con cabizbajo porque se les atacó, que aquí hay pecado, que arrepiéntanse, cuando la sangre de Cristo dice que en el lavacro limpió a la esposa y la dejó sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Y eso somos nosotros los redimidos, así es, ¿no? así o sea, es. tenemos un Dios redentor, pero que no le salió mal su plan A y después es un plan B, sino es redentor desde antes de hacerlo, ese Efesios capítulo 1. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había perdonado. Él era un juez redentivo. Entonces, pero el hombre, por el pecado, la ciencia el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, le atribuye a un juez, pero a un juez no nomás que puede dar disciplina, sino a un juez condenatorio. Dicen, no, yo no soy un juez condenatorio, yo soy un juez de gracia. Mira, acuerda, cuando vengas a cuentas conmigo, dice Isaías, acuérdame que ya te perdoné, porque yo perdono tus pecados y borro tus rebeliones. Entonces, ese es el sentido del Redentor, ese es el sentido del Cristo. Así es. Y entonces, ¿qué es el Evangelio? Y por eso Romanos 8:31, porque los versículos anteriores, Pablo dice cosas ahí que vamos a seguir estudiando, pero el 31 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y contesta Pablo, Dios justifica. Entonces, bueno, ¿quién condenará? Dice, bueno, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió y Jesús intercede por nosotros siempre. Entonces, ¿quién nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús? Precisamente el juicio condenatorio que muchas iglesias dicen, arrepiéntete porque si no te mueres y te pierdes, te vas para el infierno, te vas a quemar. Están usando
yo creo que la lengua esa la está moviendo otro, no es el espíritu. Sí. No es el El espíritu. verdadero evangelio de Gálatas es una parte absolutoria, Así es. redentiva, Así no es. condenatoria. Así es. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues el espíritu de vida nos ha librado del espíritu de la condenación. O sea, el espíritu del pecado, el espíritu de la ley, el espíritu de la muerte. Y por eso no hay ninguna condenación. Pues mira, cuando estamos hablando del evangelio, siempre me viene lo que Pablo dice en su carta a los Gálatas, el capítulo 1, dice: el evangelio que yo recibí no me lo enseñó ningún hombre, me lo enseñó Jesucristo. Y si alguien predica un evangelio diferente, es un anatema, un maldito, y lo dice 2 veces. Entonces, ¿cuál evangelio se está predicando? Porque si no es el de Jesucristo... Entonces es uno condenatorio. Exactamente. Y Pablo está enseñando en el capítulo 11 de 2 Corintios, dice: yo deseo presentarlo a ustedes como una novia para su marido, pero yo me siento un poco confundido porque como Eva fue seducida en engaño, mira, porque si tú recibes un evangelio diferente, un Jesús diferente, un espíritu, si bien lo vas a sufrir. O sea, está diciendo, ¿cuál evangelio tú estás recibiendo? Si vives un evangelio de condenatorio, vas a vivir como condenado. O sea, estás mencionando que vas a hacer igualito que lo que hizo Eva. Caer en transgresión así cuando tú ya no estás en eso, ¿verdad? No tienes por qué, pues puedes estar bajo el árbol de la vida y decir: yo soy la vida, ¿verdad? Eso yo les va a un espíritu de vida también, dice. Una pregunta, ahora que estamos hablando del árbol de la vida. El Edén, según la Biblia, tenía como una cerca y tenía una puerta. Sí, y había un camino que llevaba al árbol de la vida. Sí. Entonces, esa puerta se cerró. Dice la palabra en Génesis 3 que se cerró. ¿Por qué? Porque estamos usufructuando el juicio por el hombre. ¿Y cuándo se volvió a abrir? Pues venido el cumplimiento del tiempo. Dice que yo soy, ¿qué cosa dijo Jesús? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Ahí había regresado. Vine a buscar el que estaba el Edén vino a la tierra de nuevo. Exactamente. Dejé ese y vine por la peniquebrada, ¿y quiénes somos? Pues éramos todos nosotros, ¿verdad? Los que habíamos optado por enjuiciar a Dios, nosotros y enjuiciar a Dios. Qué tremendo, brother, mira. Entonces ya no hay condenación para No, qué lindo. Una iglesia que vive en esa libertad es una iglesia feliz, hermano. Ahora se entiende mejor por qué eso de la nueva criatura. O sea, es una nueva criatura que ya no va condenándose, sino es la nueva criatura que ahora va bajo el Evangelio, bajo la acción salvífica de gracia de Dios. Por eso Pablo dice: las cosas viejas pasaron. Exactamente, ya no son condenatorias. Ya no son condenatorias. ¿Qué son las viejas? Condenación, ira, juicio. ¿Cuáles son las nuevas? Salvación, eternidad, redención. Por eso Cristo nos fue hecho todo eso. Ahora, si nosotros tomamos eso como base, vamos a vivir una vida más fructífera, porque es la única manera de contrarrestar el pecado. El pecado no se contrarresta dejando el pecado, ni tomando la ley o la condenación, sino tomando a Cristo. Por eso cuando habla Pablo del velo, tenemos un velo puesto cuando vamos al antiguo pacto condenatorio. Y cuando se quita el velo, dice: en Cristo se quita el velo. Así es. Entonces, ahora vamos con el rostro descubierto. Qué bonita esa cita, tú la dices también muy a propósito. Es decir, el Evangelio te hace que lleves el rostro descubierto, el rostro de la gracia de Dios. Ahora, Dios o tú puedes disciplinar a tus hijos. Eso es una cosa que van paralelas, ¿verdad? Sí. La disciplina es una cosa y el Evangelio es otra, la gracia de Dios es otra. Claro. No lo puedes quitar, el Evangelio es eterno, la gracia es eterna. Y la disciplina, mientras el hombre esté en la carne, tienes que poner disciplina. Inclusive, ¿te acuerdas que tú una cita que también dice que Dios la pone? Sí, como dice, porque te ama, el Espíritu te corrige, te disciplina o te azota. Y luego que dice, tenemos que poner en sujeción ¿a qué? A la carne. Exactamente. Hay que poner en sujeción. Sujétala. ¿Verdad? Pero no quiere decir que te quita la gracia para darte disciplina. Ese es el gran error que ha cometido el pueblo cristiano. La gracia es eterna, ¿verdad? Y la disciplina va mientras el hombre esté vivo. Dios lo va a ir encauzando para que cumpla un mejor cometido. Sin mí, nada. Tú dices que el hombre se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Porque la disciplina te va ayudando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes qué decía un maestro mío, que fue maestro tuyo también? Dice, y si lo ponemos en inverso, nada podríamos hacer sin Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada podemos hacer sin Él. Y nada podríamos hacer sin Él. No, es que el Evangelio
cuando se predica en el contexto correcto de la base, ¿no? Dice, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento es Cristo. Y si sobre ese fundamento tú pones piedras preciosas, como el oro, la plata, el fuego hace la prueba, pero no lo destruye. Ahora tú pones ahí madera, heno, ¿qué hace el fuego? Lo consume. ¿Qué es lo que estamos poniendo en fundamento? O sea, si es Cristo... No, es algo que no se consume. Exactamente. Eso es oro, plata que no se consume. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y eso es gracia pasiva. Eso es justicia pasiva. Justicia activa es cuando el hombre quiere hacer las cosas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La justicia pasiva es, ¿por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Yo vine a buscar y salvar al que estaba perdido. ¿Y qué dice? Ninguna Condenación hay para los que están en Cristo. Esta es justicia pasiva. Ahora, ¿qué te parece 2 de Corintios capítulo 5? Porque Él fue hecho condenación para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la justicia pasiva. Pero fíjate, Él quiere quitarnos de la justicia activa. El cambio estuvo en ese maní. Claro. Porque allí dijo, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero él aceptó. Y entonces dice, y Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Porque nos puso lo que había en nuestro recipiente, en nuestro vaso, sobre él, y el nuestro quedó vacío y limpio. Pero justicia de Dios en Él. Qué tremendo. Esa palabra en es una... Por eso, Romanos 8:10, Pablo dice, el cuerpo a la verdad está muerto, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Es el nuevo hombre. Exactamente. La nueva criatura. Y justicia significa que no es que intercambiamos justicia, que eso es una mala percepción. No, justicia dice que Dios ya ejecutó un juicio y nos pasó a un lado, X. O eres condenado o no eres condenado. Y lo que pasó fue que al hacernos justicia, Él se puso como ofrenda por el pecado. Por lo tanto, el resultado de ese juicio y que nos hace justos es porque nos declaró justos, porque Él se puso como ofrenda por el pecado. Por eso nos hizo justicia de Dios en Él. Hacer justicia o tener la justicia de Dios no significa un intercambio, significa que Dios ya pasó el juicio. Eso es hacer justicia. Es decir, y el juicio entonces nos puso a nosotros del otro lado del velo. Dice Hebreos capítulo 10. Así es. Y nos dio redención eterna. Fíjate, todo lo que Él hizo como ofrenda. Abogado tenemos muy bueno. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Sí. Pero en otro lado dice que el Cordero, que Dios le dio el juicio al Hijo, pero el Hijo dijo, bueno, pero yo voy ahora a ponerme como el que va a morir. Así es. Es que hay una combinación de... Para que pueda ser perfecto y una vez y para siempre, Él tenía que ser la ofrenda. Así es. Nos convenía, ¿no? Oye, que nos convenía santo, inocente, limpio, apartar a los pecadores, más sublime que los cielos. Ese nos convenía. No eran los sacerdotes que tenían que hacer sacrificio por sí mismo y cada año repetirlo, ¿no? Por eso es que les queremos hablar y establecer bien qué es el Evangelio, y el Evangelio definitivamente es una justicia cristiana, decía Lutero. Es la justicia ejercida por Dios. Nosotros somos los pasivos, Él es el activo. Es justicia pasiva. La justicia activa es la ley, la justicia activa es qué debo de hacer, pero la justicia pasiva es que Él hace por mí. ¿Qué fue lo que ya hizo por mí? El espíritu de vida que ya me libró del espíritu del pecado, del espíritu de la ley, del espíritu de la muerte. Fíjense nomás. Pues grábenlo muy bien porque es la única manera de entender el Evangelio. El Evangelio es exactamente eso, justicia pasiva, justicia cristiana. Es cuestión de que tú te decidas cuál vas a tener. Si quieres tener una que te condene, vas a vivir bajo condenación. ¿Quieres una justicia pasiva? Déjale a Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En Él tienes la justicia, dice, porque fuiste hecho justicia de Dios en Él. Esa es la justicia cristiana. Así es que, de otra manera podemos definir el Evangelio. Gracias a Dios. Domingo, ¿quieres agregar algo para despedirnos? Bueno, lo que quiero agregar es que nosotros creemos en un Cristo vivo, como dice Apocalipsis 5:11, y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. O sea, el que pagó por nosotros la redención está vivo. Eternamente. Y viene pronto a buscarnos. Pero ya no vendrá en relación con el pecado, sino que vendrá por nosotros, ¿verdad? Y esa es tu bendita esperanza. Alabado sea el nombre de Dios.
Que Dios te bendiga ricamente.